Hoy nos acercamos al altar del Señor como Iglesia Arquidiocesana para dar gracias por ese camino que nos permite en las diversas vocaciones de nuestra Arquidiócesis de Bogotá celebrar nuestra vida como Iglesia Arquidiocesana en la fiesta patronal de Santa Isabel de Hungría. Pero además queremos que resuene el yobel gozoso que anuncia los años de sacerdocio vividos con alegría de nuestros hermanos sacerdotes, presbíteros y obispos, que han entregado su vida, que van entregando su existencia día a día como una ofrenda gozosa y agradable al Señor. Y quisiera compartir una reflexión para iluminar desde la palabra de Dios estos dos acontecimientos, la fiesta de Santa Isabel y la celebración gozosa de los jubileos, con dos elementos que nos ofrecen como un arco dentro del magisterio del Papa Francisco. Recordemos que tal vez una de sus primeras propuestas a la Iglesia Universal fue la propuesta de mostrarnos el rostro misericordioso de Dios, tanto que convocó un año jubilar extraordinario de la misericordia y nos fue ofreciendo en sus intervenciones, en su magisterio petrino, permanentemente una enseñanza del Dios misericordioso, de esa misericordia que, como él dice, es la viga que sostiene toda la estructura de nuestra vida eclesial y es un gran servicio a la humanidad. Ese es un extremo del arco, y el otro extremo, ese camino que nos ha propuesto desde su intervención en el año 2015, hablando de la sinodalidad y del pueblo de Dios que se pone en camino juntos, las distintas vocaciones, un pueblo de Dios en camino, siguiendo a Cristo y sirviendo a la humanidad. Ese es como el arco, la misericordia y la sinodalidad. Y los textos bíblicos de hoy nos llevan a centrar en la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Llano, en San Lucas. Y quisiera tomar 3 puntos para esta meditación. El primero, la misericordia es una propuesta desafiante en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Desafiante para su tiempo y desafiante para nosotros todos, los ministros de la Iglesia, los laicos, la vida consagrada. La misericordia en el Evangelio de Lucas, en los versículos 27 y 28 del capítulo 6, se expresa a través de 4 imperativos desafiantes. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Es desafiante esa propuesta de una misericordia que es original en el cristianismo y que puede servir como bálsamo, como medicina a una sociedad y a una humanidad que no encuentra los caminos del amor y de la misericordia. Amar a los enemigos es originalmente cristiano. Es una misericordia activa que sana al que se dedica a amar y a responder con amor a aquellos que declaramos enemigos. Pero el enemigo realmente puede estar dentro de cada uno de nosotros cuando no somos capaces de amar. El mundo realmente se debate en medio de odios, de indiferencias, de rencores, de guerras, de irrespeto a la vida, en todos los momentos de la existencia, desde la gestación hasta el final, hasta la etapa terminal de la vida. Es necesario entonces un amor capaz de ser una profecía social en nuestro tiempo, un amor que va más allá de la frontera de la amistad. Y cuando el Papa en Fratelli Tutti nos invita a vivir la amistad social, sabe que la amistad social se encuentra con enemistades, con indiferencias, con rechazos, con odios, con maldiciones,
con difamaciones. Sin embargo, es actual la buena nueva del Señor Jesús y muy desafiante. Nos invita a amar con obras, hagan el bien a los que los odian. Nos invita a amar con palabras, bendigan a los que los maldicen. Nos invita a amar con oración, oren y rueguen por aquellos que los difaman. Es un amor contracorriente, es un amor más allá de la lógica humana, es un amor que debe recibir su fuente original en Dios mismo, en el Padre misericordioso, que hace salir el sol sobre malos y buenos, el Padre misericordioso que es capaz de ser bueno, de ser bondadoso con ingratos y perversos. Tenemos entonces, hermanos sacerdotes y querida comunidad, un desafío todos los días, ser capaces de construir la amistad social con algo que es muy propio y que lo celebramos en el altar todos los días en la Eucaristía, que es ser capaz de entregar el amor incluso al que no está dispuesto a respondernos con amor. Segundo punto, Santa Isabel de Hungría, una joven que encontró la santidad por el camino de la cercanía con los pobres. Esto la llevó a asumir su condición de esposa muy joven, de madre que acompaña a sus hijos, de viuda, de reina, de princesa, de una mujer con prestigio social que es capaz de hacer una ruptura para ponerse al servicio de Jesús de Nazaret, reconocido en los pobres. El Papa Francisco, en esta última jornada mundial por los pobres, la quinta versión, nos dio un mensaje maravilloso diciéndonos que los pobres los tendremos siempre entre nosotros. Es más, que debemos reconocernos nosotros como pobres y reconocer a Jesús como el pobre por excelencia, que siendo el Hijo de Dios entra en nuestra historia para enriquecernos desde su pobreza, desde su kénosis, desde su abacamiento. Y nos dice el Papa Francisco, la pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo, de la vanidad, del individualismo y de la indiferencia. Es la indiferencia y el egoísmo el que produce toda clase de pobrezas, no solamente la pobreza económica y social, sino esa pobreza espiritual, humana, que carece también de la presencia del otro, de la fraternidad y de la solidaridad. Pues bien, Santa Isabel fue capaz de romper con ese egoísmo que podía encerrarla en sus riquezas, en su castillo, en su fama, en su condición de reina. Fue capaz de romper para ir a encontrar al que está sufriendo, para ir a buscarlo en las calles, para dedicar su juventud y para dedicar toda su vida al servicio del que está necesitado y que a veces ni siquiera conocemos su nombre. El Papa, en su mensaje del domingo, nos estaba diciendo, no podemos esperar que los pobres llamen a nuestra puerta, no podemos esperar que ellos vengan a pedirnos, es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Y el Papa nos propone, encontrémoslos en sus casas, donde están viviendo la sed, el hambre, la soledad. Vayamos a los hospitales, vayamos a las residencias asistenciales, a las cárceles, a las calles, dice el Papa, a los rincones oscuros, donde a veces se esconden en medio de su pobreza y donde encuentran centros de refugio y de acogida. Aquí en Bogotá, en Colombia, en la humanidad, hay muchos escenarios donde podemos encontrar a Jesús pobre para descubrirlo en hombres y mujeres de nuestro tiempo, como lo hizo Santa Isabel de Hungría. Es importante entender cómo se sienten los pobres, qué perciben, qué deseos tienen en su corazón. Eso lo entendió esta santa joven, esta princesa hermosa, cuya reliquia principal está aquí junto al altar, y ella, que es nuestra patrona, nos está proponiendo
que le digamos a los jóvenes que hay un camino de santidad y que ese camino de santidad pasa por encontrar a los pobres, por encontrar a Jesús en el dolor de los hermanos y hermanas de nuestro tiempo. Romper con el egoísmo para darle rostro a Jesús en los pobres. Santa Isabel de Hungría nos invita, nos llama y nos motiva, y de manera particular a los jóvenes de nuestras parroquias y de nuestra iglesia arquidiocesana, a encontrar la santidad por el camino de la cercanía con los pobres. Tercer punto, el sacerdote, y pensando en los hermanos que hoy en este altar y en esta celebración dan gracias por su vocación, porque un día fueron llamados y porque están cumpliendo 25 años de caminar sirviendo al Señor y a su pueblo santo que es la Iglesia, o 50 o 60 años, el sacerdote es un caminante de la misericordia de Dios Padre. Aparecida nos decía, la parroquia es un centro poderoso de irradiación de la vida de Cristo, en el numeral 362. Pues bien, sacerdotes, queridos hermanos, que han servido de manera particular en las parroquias, ustedes han permitido que con su vida ministerial cada comunidad parroquial irradie la vida de Cristo con la palabra, con los sacramentos, con el servicio. La predicación de Jesús nos presenta las obras de misericordia para que nosotros las tengamos en cuenta y las vivamos como sacerdotes y las promovamos y las estimulemos en nuestras comunidades. Así nos lo decía en la bula Misericordiae Vultus el Papa Francisco. Decía, redescubramos las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. La misericordia hecha obras concretas, las obras de misericordia corporales que no pasan de moda, que están a nuestro alcance y que se convierten en un puente de santidad y de encuentro con los hermanos desfavorecidos. Y nos dice el Papa también, no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Numeral 15 de la bula Misericordiae Vultus del Papa Francisco. Estamos invitados a hacer de las obras de misericordia corporales y espirituales un estilo de vida. Hermanos sacerdotes, especialmente ustedes, los jubilares, sabemos que se han dedicado a vivir estas obras y a promoverlas en el corazón y en la conciencia de las comunidades. Es que ustedes, sacerdotes, querido hermano sacerdote, usted es un caminante de la misericordia. Gracias por tomar ese estilo de vida y ponerlo al servicio en su ministerio sacerdotal. Y los animo para que continuemos. Pasan los años, pero no pasa el amor. El amor es eterno, el amor nunca pasará. El nuevo camino sinodal que nos propone la Iglesia, el Espíritu Santo, a través del sucesor de Pedro, es una oportunidad para que nosotros sigamos con nuestro ministerio, renovándonos primero nosotros y permitiendo que nuestras comunidades se renueven en la alegría del seguimiento de Cristo y nosotros en la alegría del ejercicio ministerial. Cada sacerdote, cada ministro de la Iglesia es un testigo de una ética nueva, de la ética del amor a los enemigos, al estilo de Jesús. Cada sacerdote con su comunidad es allí un servidor de la santidad de los jóvenes por caminos de misericordia, como lo vivió Santa Isabel de Hungría, nuestra patrona.
Cada sacerdote es un compañero de camino de todo el pueblo de Dios por sendas de misericordia. La sinodalidad tiene un trasfondo misericordioso, nos hace sentir hijos del mismo Padre. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, y San José, patrono de la Iglesia Universal, nos permitan combinar la sinodalidad con el trasfondo de la misericordia que nos une como una sola familia y nos desafía a servir y a encontrar a través del servicio la santidad. Que la Eucaristía que celebramos sea pan de misericordia y fortalece en el camino de todos nosotros como pueblo de Dios. Amén.